En esta montaña rusa emocional que es Perros de la Calle en enero y durante el año también, en realidad, recibimos ahora a Joaquín Sánchez Mariño. Bienvenido, querido. Muchas gracias. Periodista, has estado ya al aire con nosotros algunas veces, hemos hablado de distintos temas, hemos hablado de tus viajes, de tus idas y venidas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Hace cuánto tiempo en Argentina? Estuve de vacaciones y volví el 5 de enero. Me fui a Estados Unidos con mi familia y tuve el mal tino, diría uno, pero como periodista eso es discutible, de pasar Año Nuevo en Nueva Orleans, donde hubo un atentado, murieron 15 personas. Así que mis vacaciones tuvieron un poquito de periodismo porque pasé por la calle del atentado 1 hora y media antes. Y bueno, afortunadamente me fui un rato antes para no tener que verlo. Bien, sí. Así que bien, de ese viaje volví el 5 de enero. ¿Te tocó laburar en el medio? O sea, ya que estabas ahí, es como ¿sentís el llamado de la profesión? Sí, me tocó autoexplotarme, hacer alguna que otra nota, pero sí, para mí mismo. Sí, igual hay algo de eso. Hay profesiones que no se pueden dejar de lado, creo. Y no, es una condena, sobre todo que... No, pero ni siquiera, o sea, para glorificar el periodismo. Ayer me fui a dejar la moto con mi mecánico y me contó que se fue de vacaciones, se metió por unas playas ahí perdidas con un camino de ripio, no sé qué, y en la mitad de camino se encontró una mina con una moto rota en la mitad de la ruta y se paró y le arregló la moto. Pero eso está muy bien. El auto, claro, por eso, pero hay laburos la vocación. Y qué sé yo, o sea, si es tu vocación, ¿qué vas a hacer? O sea... Sí, es un buen ejemplo. ¿Le cobró? No, imagínate. Estaba de vacaciones. Lo mismo que yo. Está de vacaciones, no puede cobrar, está de vacaciones. Claro, no. ¿A vos te pagaron? No me pagaron, no, bueno, ningún rédito. Pero sí, total, la vocación es una remera que no te puedes sacar nunca, ¿no? Hace unos días estuvo acá de visita Nanutria, que es un comediante venezolano que vive en Argentina hace ya muchos años. Y como siempre, con cualquier venezolano que está acá, con cualquier inmigrante en realidad, es inevitable la pregunta de cuándo vino, por qué vino, y más en el caso de Venezuela en estos días, cómo le pega la situación venezolana. Uno asume que en general todo inmigrante se fue buscando una alternativa mejor. No siempre es así. Hay muchos que emigran por otros motivos. Argentinos en el mundo hay por 10.000 motivos diferentes. Pero en el caso de los venezolanos particularmente, llegaron a Argentina en una ventana de tiempo muy corta, de repente, muchos todos juntos. Y en general lo que escuchás cuando conversás de ellos sobre política viene siempre por el mismo lado. No hay tanta diversidad de opiniones en ese tema. Y justo estamos en una fecha significativa. Muy significativa porque los últimos días en Venezuela fueron muy definitorios. Algunos pensaban que podía llegar a cambiar la historia. Lo que decías es completamente cierto. No encontrás venezolanos afuera del país, afuera de Venezuela, digo, que hablen bien del gobierno de Venezuela, del régimen de Venezuela, básicamente porque por algo se fueron, ¿no? Pero es curioso porque sí pasaba, por ejemplo, corregime porque capaz que me equivoco, creo que sí pasaba con Cuba. En su momento, más allá de que también son regímenes que se pueden comparar en algún punto, sí te encontrabas muchos cubanos viviendo fuera de Cuba que reivindicaban la revolución. Sí, es cierto, pero creo que el declive cubano fue más largo, digamos, y la gente pudo haber seguido con el corazón roto de abandonar el sueño revolucionario, no sé, estoy tratando de interpretar, mientras que en Venezuela fue muy brutal, ¿no? La caída del nivel de vida y de la libertad en el país, entonces fue un éxodo, un estallido, ¿no? Del 2016, 2015 a hoy se fueron cerca de 8 millones de venezolanos, sobre todo los primeros años, pongamos del 2017 al 2020, la gran mayoría, y es un número que es más del casi el 30% de la población. Igual veníamos hablando fuera del aire de que hasta hace un tiempo era medio difícil a veces, sobre todo para sectores más del progresismo o de la izquierda argentina, posicionarse en relación a la situación en Venezuela, o notabas como algunas contradicciones, quizás como se oponían a regímenes en otros lugares que eran curiosamente similares, pero que con Venezuela había algo medio como que era difícil meterse en ese tema, y en los últimos tiempos cambió un poco eso, como que ya no es tan difícil. Creo que quedan cada vez menos que defienden al régimen de Maduro, sobre todo porque la contradicción que se daba era la contradicción entre la ideología y la realidad, ¿no? Mucha gente que por ahí por ideología o por considerarse de izquierda, confundiendo al madurismo con la izquierda, no podía criticarlo, o que consideraba que en realidad estaba
traicionando a la revolución bolivariana o una serie de ideología que venía por delante de la realidad, porque lo que pasa en Venezuela no tiene nada que ver ni con una revolución ni con un partido de izquierda. ¿Con qué tiene que ver? Hoy creo que no hay otra manera que llamarlo que con una dictadura de América Latina, que yo siempre fui muy prudente en decirlo porque no quería dejar afuera al que me escucha, no quería expulsar si alguien tiene ideas, no sé, llamémosle progresista, que es el campo de ideas donde yo me muevo. Escuchaba dictadura y ya te deja de escuchar. Entonces yo era prudente y no lo decía, sobre todo para que me escuchen. Ya creo que hoy... Claro, porque estamos muy acostumbrados a las grietas. Muy acostumbrado. Y a que si alguien dice que esto es una dictadura, entonces eso viene asociado con un montón de otras cosas más que yo no quiero. Y cambio de canal. Entonces ya cambio de canal. O sea, una analogía vieja. Total. Y eso era en mi caso. Muchos otros no decían dictadura porque no querían, no lo consideraban, o vaya uno a saber. Pero es la vieja historia de escuchar para informarte o escuchar para confirmarte. Claro. Y hoy... la vieja historia quedó de lado y escuchamos para confirmarnos, nada más. Entonces, en ese lugar vos tenés que ser cuidadoso, aún siendo respetuoso y desde el conocimiento, para no caer en ese lugar donde yo me pongo como escucha, que es el lugar más estúpido e idiota. Pero bueno... Sí, total. Te diría que uno tiene que ser astuto, ¿no? O sea, respetuoso desde ya, pero hasta astuto, porque... Si yo lo que quiero es convencer, yo no quiero hablarle a mi tribuna y que yo pararme y hablar para que los venezolanos me aplaudan. Yo quiero que la gente que todavía no entiende lo que pasa en Venezuela lo entienda. Entonces, para eso viajé, estuve en Venezuela. Sí, inclusive los contextos, ¿no? O sea, hablando de Cuba y hablando de Venezuela, primero, las distancias en tiempo, los contextos, los momentos históricos y un montón de otras cosas pueden resolver para ayudarnos a pensar mejor entre una cosa y otra y la diferencia entre una y otra. Aún en esto que Harry te comentaba, que había gente fuera de Cuba que no hablaba mal de la revolución. En ese punto también estaba lo otro, ¿no? Había una cosa externa contra Cuba muy diferente a la que puede haber con Venezuela. En Venezuela implosiona internamente. Sí, creo mucho que... tiempo después, ¿no? En Cuba empieza a implosionar internamente y pasa lo que pasa. Hay un punto, si querés, en común que se está poniendo de relieve hoy, que es que en Cuba por ahí la discusión era comunismo, anticomunismo, ¿no? Entonces el que estaba en contra de Cuba estaba en contra del comunismo, pensemos en Estados Unidos sobre todo. Entonces Cuba representaba el comunismo y criticarlo era criticar al comunismo. En Venezuela, en principio, uno pensaría que eso es absurdo. Sin embargo, hoy, en términos de lo que está sucediendo hoy, Maduro está tratando de enmarcar la discusión de Venezuela en la misma línea, ¿no? Por eso ahora inventó un congreso antifascista, así le llama él, que está repleto de fascistas, y dice que ellos son Cuba, Venezuela y Nicaragua, la defensa del comunismo en el mundo. Está tratando de volver a esa vieja dialéctica que ya quedó completamente de modé, ¿no? Sí, es raro, pero porque las libertarios la toman. Te iba a decir, las extremas derechas en todo el mundo sí toman esa misma dialéctica. Acá le recogieron el guante. O sea, pero no solamente acá, las extremas derechas en todos lados. Es cierto. O sea, Orbán lo hace. Total. Yo porque ahora estoy muy en contacto y veo videos de argentinos que responden criticando a Venezuela de zurdos. Entonces el problema con Venezuela no es la dictadura, sino que sean zurdos. ¿Podemos hablar un poco de esto que veníamos hablando fuera del aire, pero que me interesa de el fenómeno de los youtubers pagados por gobiernos para ir a mostrar realidades falsas a otros países? Es decir, youtubers, tiktokers, Instagram, influencers, sí. Creadores de contenido, vamos a poner. Creadores de contenido, sí. Creadores de realidades también. Sí. El más resonante por estos días es Michelo, ¿no? Es un argentino, un salteño que está en Venezuela desde después de las elecciones. Las elecciones en julio en Venezuela marcaron un hito porque muchos de los que descreían y los que defendían al gobierno de Maduro con las elecciones se quedaron sin argumentos porque el famoso tema de las actas, básicamente las pruebas que muestran que Maduro, él dice que ganó, pero como perdió, y como nunca mostró las pruebas, los que lo defendían se quedaron completamente sin argumentos. Sí, hubo como un fraude bastante claro. Muy, muy, muy claro. O sea, más cristalino imposible. Yo lo vi en primera persona. ¿Vos estabas ahí para las elecciones? Yo estaba ahí, de hecho, creo que hablamos con el programa cuando yo estaba allá. Y a partir de ahí, como se quedaron sin argumentos reales, empezaron a hacer mano de este tipo de personas, ¿no? De estos influencers, como Michelo, que llegó en septiembre a Venezuela y empezó a hacer videos de lo que él llamaba la verdadera Venezuela, que son una lavada de cara al régimen. Y él con el tiempo se va
radicalizando. Se deja el bigote, él dice que es el mini Maduro, empieza a hacer bailes, conoce a Nicolás Maduro en un momento, baila con Nicolás Maduro, empieza a tomar relevancia y se vuelve un influencer muy privilegiado del régimen de Maduro. Está probado por ahí que se quedó los primeros meses en un hotel 5 estrellas, en 2 hoteles, primero uno que se llamaba Renaissance y después en el Meliá, es el mejor hotel de Caracas, un hotel caro. Sí. Y se quedó ahí como 3-4 meses, lo cual estaba claro que estaba invitado. Y empezó a ganar, como decía, relevancia. Y llegó un punto en septiembre que hizo un video bailando en el Helicoide. El Helicoide, para el que no sepa, es una cárcel en Venezuela que es conocida como la cárcel de la tortura, donde hay más de 5.000 denuncias de tortura aprobadas por las Naciones Unidas. El informe Bachelet en el 2019 presenta un informe con las pruebas de las violaciones de los derechos humanos y cerca de 5.000 testimonios que denuncian torturas y desapariciones en el Helicoide. O sea, el Helicoide es una cárcel gigantesca que se hizo en los 80 pensando que fuera un shopping, finalmente se convirtió en cárcel. Mira, curioso. Sí, es muy curioso. Sí. Se hizo en la misma década en que se hizo la cárcel de Setnaya en Siria, que era la cárcel que una vez que cae el régimen de Bashar al-Assad, se reveló esa cárcel espeluznante que seguramente vieron las imágenes, sí, que había gente todavía detenida, una habitación con sogas, que eran el testimonio de que se habían sucedido ahorcamientos masivos durante muchos años. Bueno, es como un equivalente a Setnaya. Ahora, este tipo de personajes, ¿no? Yo lo que siento es que al menos entre la gente que yo conozco y que lo conocen, lo consumimos desde un lugar medio de... irónico. Sí, pero no llega a ser irónico, porque la ironía hay algo también de humor y alegría. A mí ya no me causa mucha gracia este personaje. Me parece bastante patético, bastante triste, pero lo consumo como eso que es. Lo consumo como una marioneta triste de un régimen muy oscuro. Siento como que el laburo que hace es muy transparente, siento como que se ve muy claro eso. ¿Qué gana el régimen de Maduro teniendo este tipo de personajes ahí? No, es que... O sea, hay gente que lo consume y dice, che, boludo, ¿qué? Al final tiene razón este pibe, mirá, se vive bárbaro. Vos sos un consumidor que no entra en la muestra porque sos un consumidor sobreinformado. Digamos, sos periodista, te dedicas a esto, estás al tanto de la información. Hay un montón de gente que consume y cree realmente la narrativa de Michelo, que dice, no, acá estamos todos re felices. Él va y le dice a la gente, en Argentina venden a los niños en este momento. Tenemos un montón de pruebas en Argentina, pero él inventa una narrativa que hay mucha gente que la cree, que lo defiende y que considera que está bien lo que dice, porque de hecho es el mismo discurso que mucha gente en Venezuela hoy en día todavía cree, ¿no? Que lo de Venezuela en realidad es un malestar provocado por el imperialismo y que ellos están peleando contra el imperio y que por eso están mal y que en realidad son unos valientes y que Nicolás Maduro está liderando una lucha contra el imperialismo. Entonces hay gente que realmente cree en eso y yo también al principio lo consumí con mucha gracia, hasta que la última semana vi que Michelo tuvo una discusión con una mujer en la calle, que lo increpó, le dijo como que era una vergüenza lo que estaba haciendo. El video lo muestra el propio Michelo, porque está editado, tiene momentos que está en mute, o sea, hay cosas que están raras ahí, pero muestra un video de él discutiendo con una mujer, que se notaba, una mujer en Sabana Grande, que es una peatonal de Caracas, una zona humilde, y después de publicar ese video, al día siguiente esa mujer fue detenida por la DGCIM, que es la Dirección de Contrainteligencia Militar, fue detenida, la obligan a grabar un video diciendo, pido perdón por haber causado desorden, o sea, alterar el orden público en mi disputa con Michelo, y ponen una foto de ella y una animación de unas rejas que le caen encima y dice Operación Tuntún sin lloradera, y la música de Freddy Krueger, que es una operación en Venezuela muy famosa para anunciarle a la población que empieza la persecución. Si empieza la operación Tuntún, cualquiera puede ser detenido sin lloradera. Si te quejas del régimen de Maduro, después no llores, puede ser detenida, te advertimos. Y el que publica el video donde la mujer es detenida es Alexander Granco, que es el titular de la DGCIM, militar, coronel, a quien muchos señalan como el que lleva adelante las torturas, y es él el que publica un video con un poquito de la pelea de Michelo con la mujer y luego la detención de esta mujer. O sea, esto para que se den una idea de que el tipo, Michelo, este influencer que nos hace reír, discute con una persona en la calle, publica el video y al día siguiente esa mujer es secuestrada, detenida clandestinamente y nadie sabe dónde está. Entonces ahí es cuando deja de ser gracioso. No es tan gracioso Michelo. Claro, para nada. Yo ya digo que es un colaboracionista de hecho y derecho.
Y claro, la situación en Venezuela estos últimos días hubo como, no sé si la palabra es esperanza, pero como expectativa de a ver qué pasaba, si dejaban que asumiera, que no asumiera Maduro. No tiene mucha pinta de pasar nada, ¿no? Hubo mucha expectativa, algo de esperanza, porque el 9 de enero, que fue un día antes, salió a las calles María Corina Machado, salió de la clandestinidad, decía que tenían un plan, y ese plan fracasó. Edmundo González Urrutia, el presidente electo, había asegurado que iba a entrar a Venezuela de un modo u otro, ¿no? Y medio que lo prometió, no entró, lo cual fue una nueva decepción para el pueblo venezolano, y la verdad que una pésima performance, ¿no? Si sos te decís a la guerra no se va con miedo, dijo, y después por miedo no entró, quedó muy mal parado y mucha gente está con poca expectativa nuevamente, y pareciera que Maduro una vez más logró salirse con la suya. Pero bueno, de todas formas, hasta que no suma Donald Trump, no está terminado este capítulo, ¿no? Es verdad, qué quilombo todo. Joaquín Sánchez Mariño, ¿tu próximo viaje a dónde es? Yo te decía que fuera a Venezuela, pero estaban cerradas las fronteras. Claro, no está fácil. No está fácil. Ahí se está hablando de ¿La última vez tuviste alguna complicación allá o...? No, me moví con mucho sigilo, digamos, con más perfil bajo que Michelo, y salí con cierta tranquilidad. Pero bueno, ahora está muy, muy extremo y más difícil todavía. Ahí va. Joaquín Sánchez Mariño, periodista, gracias por venir. A ustedes, muchas gracias. Russo, vos tenías cómo cerrar esto, me parece, ¿no? Bueno, sí, gracias primero por la invitación, Harry, lo hicimos, compartimos. Finalmente, hacía mucho que no hacíamos. Porque vos formaste parte del Circo Miserable, pero desde otro lugar. Exactamente. Aportando cosas. El programa que tenías en Nacional Rock en su momento. Así es, totalmente. Y nada. Disfrutaba mucho. Te agradezco la invitación, que hayas pensado que yo podía ser útil para estas 4 horas. No, más que útil. Más que útil. En ese juego, y hablamos de obedecer, en las obediencias. Bueno, va a venir el puto amo. Va a estar en Buenos Aires. La fecha, búsquenla. Yo no vine a tirar chivos. Vine a decirles que Evaristo Páramos va a estar en la Argentina. Sí, el líder de la polla, de Temeas, de Te Cagas, de Gatillazo, de Tropa Ducaralio. Tropa Ducaralio, obedecer. Escuchemos y después definamos, decidamos. ¿Por qué? Obedecer, obedecer, obedece a la obediencia, obedecer a la ciencia.